Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de noviembre de 2025. Le habla Eduardo Carmona y este es el reporte Delfino de hoy. Sala Cuarta frena la subasta. Chávez arremete y la iglesia rompe filas. Delfino.cr. Tagarotes. Una medida cautelar histórica que generó un sismo mayor, una conferencia presidencial al filo y un pronunciamiento inesperado de la conferencia episcopal definieron el miércoles más decisivo del mediático caso de las frecuencias. Entradita la mañana cayó el batacazo. La Sala Constitucional detuvo de forma inmediata las 3 subastas de frecuencias de radio y televisión abiertas por Sutel. La orden la firmó el magistrado Paul Rueda Leal a las 10:11 a.m. como medida cautelar dentro del expediente 25-03-1501-0007-CO. El fundamento es inequívoco. Permitir que el proceso siguiera adelante podría provocar daños severos ante el grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión. No lo dice el magistrado, pero yo se los paso a cristiano común. La participación fue tan baja que el país podía amanecer dentro de pocos meses con un ecosistema reducido a menos de 1/3 de su tamaño real. En un servicio público esencial, eso se llama alarma. La lectura jurídica es directa, pero el mensaje político es aún más claro. La sala pidió informes urgentes a Presidencia y Sutel, incorporó al MISIT como recurrido y reconoció como plausibles los cuestionamientos sobre transparencia, igualdad, continuidad del servicio y pluralismo informativo. El episodio Sinfonola del fin de semana, la radio que unió a un país entero, dejó de ser un símbolo y pasó a convertirse en una prueba de un riesgo sistémico. A partir de ahí, el guión era previsible. Las cámaras se encendieron en Casa Presidencial pasado el mediodía y el presidente Rodrigo Chávez llegó con las manos llenas. Dijo que tenía un plan listo con Sutel, trabajando todo el fin de semana. Un plan satisfactorio, según él, para todos los costarricenses excepto quienes han ordeñado a la vaca del pueblo. Pero claro, como la sala se adelantó, decidió no revelarlo. Lo matan antes de nacer, dijo. Esa fue, en esencia, la primera admisión explícita del Ejecutivo de que la subasta iba camino a un giro forzado. No sabemos si era un ajuste técnico, un cambio de reglas, una nueva ruta o un volantazo creativo de última hora. Pero sabemos esto. Todo ese trabajo de contención de crisis quedó congelado por orden constitucional. A partir de ahí, el presidente hizo lo que suele hacer cuando pierde terreno institucional: prender fuego alrededor. Dijo que la suspensión estaba redactada, por cierto, por el papá de Jimena, en referencia directa a Paul Rueda, algo que ya es parte de su repertorio, pero ayer la intensidad subió. Arremetió contra Canara y contra los dueños históricos de frecuencias, quienes, dijo, heredaron antenas como si fueran fincas familiares e hicieron lo que les dio la gana durante 80 años. Hasta ahí el libreto habitual, pasando también por insultos y ataques contra Andrés Quintana de Cadena Radial Costarricense, a quien llamó mafioso, René Picado, Renecito Picadito, Cosita, Ignacio Santos, Vilma Ibarra, Gloria Navas, Katia Cambronero, Ariel Robles, Eliezer Feinsack, Albino Vargas. Lo inusual fue que Chávez se salió del cauce y disparó una estocada inesperada: la Iglesia Católica. Arremetió directamente contra el arzobispo José Rafael Quirós, sugiriendo que ni siquiera recordaba su apellido, afirmando que él controla todo eso, en referencia a las emisoras católicas y atribuyéndole los editoriales críticos que recibe a diario. Remató con un desdén explícito: hay gente en todas partes, hay gente como Monseñor Quirós, y lo convirtió en antagonista personal, un blanco inédito en su repertorio habitual de ataques. El señalamiento resultó aún más desconcertante porque Radio María, la emisora que Chávez citó como ejemplo de ataques constantes en su contra, no está bajo la autoridad del arzobispo ni de ninguna diócesis. Es parte de una organización internacional y opera con estructura propia. Es decir, su línea editorial no depende de Monseñor Quirós, lo que vuelve la acusación presidencial imprecisa en el propio registro factual. Las emisoras que sí administra la Iglesia Costarricense, Radio Fides, San José TV, Radio Santa Clara y Radio Sinaí, quedaron fuera de la subasta justamente por no poder asumir los montos fijados por Sutel, pero no son las responsables de los editoriales que el presidente atribuye al jerarca. Este cruce de cables terminó amplificando el choque político-religioso y abrió un frente que ni el gobierno ni la conferencia episcopal habían buscado hasta hoy.
Así las cosas, nadie pudo declararse particularmente sorprendido cuando cayó el segundo batacazo del día. La conferencia episcopal publicó horas después un comunicado que reconfiguró por completo el mapa político del tema. En dos platos, declinó asistir a la reunión convocada por Chávez para abordar el tema y rechazó de forma explícita la propuesta del gobierno y del diputado Fabricio Alvarado de crear concesiones especiales para emisoras religiosas. No es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que ponga en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico, afirmaron con buen tino y oportuna lectura del momento político. La prudencia que le ha faltado al presidente en el manejo de este tema le sobró a la Iglesia. La conferencia se puso la flor en el ojal y refutó que un modelo como el propuesto por Chávez y Fabricio abriría la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público, subrayando que la comunicación pública, radio, televisión o prensa, es patrimonio de toda la ciudadanía, no de quienes profesan una fe o doctrina. ¡Bravo! El episcopado rechazó también los ataques de Chávez al arzobispo José Rafael Quirós y defendió a las emisoras católicas señaladas por el mandatario. En un país donde la Iglesia no suele confrontar directamente al Ejecutivo, el contraste fue estridente. Si no conociéramos mejor a Chávez, casi pensaría que está saboteándole intencionalmente la campaña a Laura Fernández, que anda más escondida que carbohidrato en dieta keto. A ver, en cuestión de días ofendió a los agricultores, agravió a los oyentes de Sinfonola, medio país, y ahora, no contento, fue por la piñata superior, la Iglesia Católica. Así o más gacho. El resultado del día entonces se puede resumir en 3 líneas. La sala frenó el proceso, el presidente escaló el conflicto y la Iglesia le cerró la puerta a la salida política que Zapote estaba intentando construir con Fabricio. El plan que Chávez dice tener ya no depende de él, depende de una sentencia de la sala. Y el puente que quería tender con los sectores religiosos se le cayó antes de inaugurar la obra. No es poca cosa. Hace una semana hablábamos de precios, criterios técnicos y modelos matemáticos. Hoy hablamos de legitimidad democrática, de límites institucionales y de una coalición improbable que incluye desde Radio Cultural Boruca hasta OPA. Lo que parecía un debate técnico terminó en un terremoto político que obligó a la sala a intervenir, al gobierno a recular y a la Iglesia a distanciarse. Y aquí llega inevitablemente la pregunta que nadie quiere formular pero que el día impone. ¿Cómo corregís un error de diseño cuando ya quemaste los puentes políticos, institucionales y sociales para enmendarlo? Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión recomienda levantar inmunidad de Rodrigo Chávez por beligerancia política. Una comisión legislativa recomendó levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez para investigarlo por presuntas faltas electorales de beligerancia política, con el respaldo de las diputadas Rocío Alfaro y Alejandra Larios, mientras que el oficialista Daniel Vargas anunció un informe en contra. El documento aprobado rebate las afirmaciones de Chávez y su defensa durante la audiencia del 14 de noviembre, especialmente la tesis de que la beligerancia política no existe o constituye un delito, y detalla que se trata de una falta administrativa con raíces normativas desde la década de 1920. Las diputadas también descartaron que las denuncias elevadas por el Tribunal Supremo de Elecciones sean inadmisibles y repasaron los hechos atribuibles al mandatario, señalando que las quejas provienen de múltiples personas sin indicios de coordinación. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Perú suma 4º expresidente condenado a prisión. Martín Vizcarra irá preso 14 años por corrupción. El expresidente peruano Martín Vizcarra se convirtió este miércoles en el 4º exjefe de Estado de ese país en ser enviado a prisión tras recibir una condena de 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. La sentencia incluye una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos y una orden de reparación civil que asciende a unos $692.763. Mientras tanto, un incendio de gran magnitud arrasó el miércoles parte de un complejo habitacional de rascacielos en Tai Po, en los nuevos territorios de Hong Kong, y dejó al menos 36 personas muertas, entre ellas un bombero, además de 279 personas desaparecidas y 29 hospitalizadas. Por último, soldados de Guinea-Bissau aparecieron el miércoles en la televisión estatal y comunicaron que tomaron el control del país en medio de informes de disparos cerca del Palacio Presidencial 3 días después de las elecciones nacionales. El presidente Umaro Sissoko Embalo confirmó a medios franceses que fue depuesto y arrestado. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr.
Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr